Hoje nós temos uma apresentação que vai ser feita pelo José Luiz Galván, desde México, e José Luiz vai falar sobre Oscar Kokoschka, um Kokoschka. espaço criativo. Aqui, aí, hoje e então. Ahí, hoy y entonces. José Luis, Sí, estás con la palabra. Y si tú puedes si presentar a la gente que no te conoce y puedes empezar. sí. Buenas tardes. Soy José Luis Galván, químico, maestro en la universidad y eh, esta es una presentación que tiene como eje a Óscar Kokoschka, pero busco reunir la creatividad que se da en la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, yo creo que un espacio creativo no es necesariamente físico o geográfico, es donde se dan conjuntos de posibilidades, de oportunidades que estimulan, favorecen y promueven la creatividad, la vinculación, la comunicación creativa, el debate y múltiples otros elementos necesarios para generar y dar a conocer visiones, posibilidades y alcances de lo que el hombre es capaz de ser y hacer en esto que llamamos arte. Por fortuna, hay múltiples espacios donde la creatividad ha tenido un enorme desarrollo. Los espacios se complementan, se imitan, se desarrollan en conjunto y aislados, se entrelazan, se influencian y dejan influenciar, se ponen retos, objetivos y paradigmas. Nos permiten conocerlos, estudiarlos y apreciarlos, a veces despreciarlos, frecuentemente adorarlos. Pueden ser temporales y atemporales. Y aquí tenemos un espacio creativo dado en, en Inglaterra, donde tenemos a Turner, a Constable, a Virginia Woolf, a Henry Purcell, cada uno en su ámbito, interaccionando, comunicándose y respetando su trabajo. Viena de 1914. En este momento hay un auge de varios ámbitos. Hay un auge económico, hay un auge social, la búsqueda de modelos educativos, de modelos literarios, de modelos estéticos, llega tan lejos que la interacción de toda esta creatividad, este conjunto de sociedades, eh, hace inestable ese sistema. Tan inestable que lleva a el primer gran conflicto de la humanidad. Tenemos al imperio austrohúngaro, eh, que son Austria y Hungría. Austria, eh, muy ligada a sus raíces alemanas, germanas, y Hungría, menos hecho, más afín a una parte oriental de Europa. Conviven y conviven bien, tienen un desarrollo y tienen un desarrollo eh, común porque hay un gran respeto, casi una posibilidad de desarrollo de Hungría y de Austria per se. Sin embargo, se administran de manera
conjunta, con fricciones, con búsqueda común, pero con una enorme desconfianza. Antes de la Primera Guerra Mundial, tenemos una enorme cantidad de centros de poder económicos, artísticos, culturales. Está Inglaterra, Francia, España, Alemania, Rusia, Escandinavia, Italia, y hoy nos referiremos básicamente al ámbito austrohúngaro. En este punto tomaremos como eje de, de creatividad a Óscar Kokoschka. Él nace en Poznan del Imperio Austrohúngaro en 1886 y muere en febrero de 1980, uno de los artistas más longevos que conocemos. Es poeta, es pintor, expresionista y tiene una extraordinaria capacidad creativa. Fue difícil encontrar poesía de Kokoschka. Hay un terrible poema, Pequeño pez rojo, rojo pez, con con una navaja de 3 filos, te cortaré, te mataré al cortarte. Después, con mis dedos, te partiré en dos y pondré fin a tus silenciosos círculos que haces constantemente. Es enorme la crueldad y la agresividad que Kokoschka nos ofrece. Una obra de Kokoschka de peces nadando, pero manteniendo alguna de esta agresividad. Eh, en 1905 ingresó a la prestigiosa Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde desarrolla importantes vínculos, y este es parte del espacio creativo. Nos acerca, pone en contacto a diversos artistas, autores, intelectuales. Está con personajes como Klimt, Mahler, Freud, Hoffman y muchos otros, algunos de los cuales trataremos. A los 28 años, ya maduro, es llamado a filas durante la Gran Guerra. En esta es herido gravemente y después se le diagnostica una inestabilidad mental. Su creatividad es afectada, pero no limitada. El expresionismo es un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se desarrolló en múltiples ámbitos: artes visuales, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía y varios más. Se trata de un movimiento heterogéneo, múltiples eh, visiones, múltiples resultados. Asume una actitud y forma de entender y atender el arte. Valora de múltiples formas la libertad e independencia del artista y el observador. Otro conocido e importante miembro de este grupo es Edvard Munch. Y aquí vamos a un concepto muy usual en en la pintura, el de pincelada.
que es el rastro de materia pictórica, o sea, de pintura, de que deja el pincel o instrumento empleado al aplicarla sobre el soporte pictórico. Se considera un reflejo del gesto realizado por la mano del artista al marcar su huella. La pincelada es relevante. Es relevante también saber que la pincelada responde a las características de la formación, personalidad, intención del autor, así como la escuela y estilo de este. Es imprescindible, absolutamente, para la identificación y la conservación de la obra. Por su pincelada es famosa la obra de Van Gogh y de un pintor mexicano, Rufino Tamayo, que en cuya obra aparecen las sandías con frecuencia. Oscar Kokoschka tiene una pincelada vigorosa, audaz, clara y sin dudas, una de las más representativas del arte universal. Aquí vemos dos ejemplos que lo dejan muy claro, que son ejemplo y también problema de la obra de Kokoschka. En el caso de Kokoschka, todo es explosión. Kokoschka hizo drama con sus pinceles. Sus retratos y paisajes tienen tanta fuerza que se vuelven místicos. No hay más que ver la luz que desprenden sus lienzos para saber en qué estado anímico se encontraba el pintor. Hay múltiples autorretratos y en todos hay una mirada clara, a veces vaga, pero siempre presente. La luz, ese iluminismo estilo greco, prevaleció con su obra hasta que cumple 60 años, que es cuando el retrato psicológico comienza a compartir espacio con escenas que representan dramas de la humanidad, no del modelo, no del espacio, sino de la humanidad. Al final de su camino como artista, Kokoschka aclara su paleta y salta del yo al nosotros. La historia del arte lo clasifica como expresionista, como uno de los grandes de este movimiento. Sin embargo, es un artista que rebasa. Es un artista demasiado amplio, demasiado complejo, demasiado vasto, demasiado grande, demasiado completo para simplemente ubicarlo y así categorizarlo. Es mucho lo que tenemos que pensar para ajustar, para encerrar a Kokoschka como creador. Podemos analizarlo, estudiarlo, tratar de entenderlo sin lograrlo cada vez. Podemos conocerlo, disfrutarlo, quizá comprenderlo o entenderlo en sus etapas, en sus enormes momentos. Los artistas, historiadores de arte, estudiosos en la materia, frecuentemente están en desacuerdo con parte de su obra, menos así con su creatividad. Oskar Kokoschka tuvo una larga existencia. Creó, pintó, escribió, imaginó, vivió, compartió, buscó y transmitió mucho de su capacidad creadora a individuos, a públicos diversos, no siempre afines, no siempre receptivos, pero con frecuencia hostiles. Vemos a Kokoschka en medio de la polémica europea del judaísmo, como dedica obra importante a la reivindicación, aceptación, acuerdo con un mundo
que subyacía en la mayor parte de los espacios creativos, el judaísmo, al que él valora y da un camino de expresión. Hay aquí un retrato de Konrad Adenauer a mitad de los sesentas. Es importante recordar que Charles de Gaulle y Konrad Adenauer se reúnen para evitar el conflicto entre Francia y Alemania y buscar, en lugar del enfrentamiento de la hostilidad, buscar una colaboración. Es una de las semillas, hay varias, hay más, de primero el mercado común y después de la Comunidad Económica Europea. Eh, en los 60, Adenauer es el líder indudable de, del pueblo de la nación alemana. Adenauer fue hostilizado y perseguido por el régimen nacionalsocialista por ser socialista. Entonces, es su, su presencia con Kokoschka da una clara definición de su manera de entender Europa y su arte. Entre las gentes que rodearon a Oskar Kokoschka, no podemos poner sino en el primer lugar a Alma Mahler. Por 4 años tuvieron un loco amor, una relación que ahora llaman tóxica, una vinculación cultural e intelectual que deja profundas huellas en ambos. Ana María Schindler nació en Viena, en el espacio cultural del que Kokoschka forma parte, hija de una cantante y un pintor. Creció en un entorno privilegiado, frecuentado por grandes artistas. Inició sus estudios musicales siendo niña. A los 9 años tocaba el piano, componía. Sostuvo relaciones amorosas e intelectuales con grandes creadores de su momento histórico. Entre los amigos de la familia destacaba Gustav Klimt, quien le dio el primer beso cuando tenía 16 años y él 34. Sin embargo, aparentemente no pasó de un beso. Fue esposa de Gustav Mahler, de Walter Gropius, Franz Werfel y alguien más que no valía la pena buscar porque el contexto era su capacidad para dar y recibir de los grandes intelectuales de su momento. Además, también de la violenta, intensa y convulsionada relación con Óscar Kokoschka. Al romper con Alma Mahler, la frustración, el abandono, la desesperanza y la nostalgia llevaron a Kokoschka casi a la locura. Algunos afirman que más allá. Mandó hacer una muñeca a imagen de Alma, la pintó y la conservó para él, la conservó para sentirse cerca. Otro distinguido miembro del de creación, ámbito creativo de Viena, es Gustav Klimt. Fue un pintor simbolista austriaco, formado en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena
igual que Óscar Kokoschka, fundador de la sesión vienesa, precursor importante del movimiento modernista. Generó un estilo ornamentado con perspectiva poco usual, concentrándose en figuras femeninas de enorme impacto y fuerza. La tradición y escritos de Alma Mahler dicen, como ya les comenté, que la besó en la boca cuando ella tenía 16 y él 32. Una cosa que llama la atención es el uso de hoja de oro en su obra. Yo me lo pregunté mucho tiempo hasta que me encontré que aplicaba la hoja de oro porque era uno de los oficios que practicaba su padre, que lo enseñó y lo aprendió a emplear y a disfrutar. Joseph Hoffmann nació en Pinich el 15 de septiembre de 1870 y murió en Viena en mayo del 56. Arquitecto y diseñador industrial austriaco, también de la Academia de Artes Aplicadas de Viena. Es discípulo de Karl Freiherr von Hassenauer y Otto Wagner, de quienes aprende una arquitectura funcional y moderna. Funda los talleres de Viena y es fundamental su trabajo para la modernización de la arquitectura. Después de los grandes edificios o los ornamentados como en el siglo XVIII y XIX, lo que Hoffman empieza a construir es una transición hacia la arquitectura moderna. Eh, el juego de té es extraordinario, tomando en cuenta las formas y los objetos o los objetivos de la época. Su cubertería es aún extraordinaria. Gustav Mahler, de 1860 a 1911, es un compositor, director de orquesta, que junto con Strauss representa como creador y formulador uno de los más importantes pilares del posromanticismo. De origen judío, se convierte al catolicismo. Como director de orquesta, impone reglas y normas que dan a la música importancia y seriedad que aún son vigentes. Antes de Mahler, las salas de música servían comidas y bebidas. La gente entraba y salía de la sala a discreción. Mahler impone que solo podrán consumirse bebidas y comidas en los restaurantes de las salas de concierto. Pero además, solo se puede ingresar y salir de la sala de concierto en las pausas dadas por el autor musical. El matrimonio de Mahler con Alma es impactado por la necesidad que Mahler tenía de una esposa tradicional que le lavara la ropa y no la búsqueda de una compañera creativa que le asesorara, que criticara, que le ayudara con su composición. Mahler era un enorme director y Alma era una enorme mujer que no era fácil que mantuvieran una relación. Walter Gropius eh, nace en Berlín, muere en Boston, ya avanzado en los años 60, y
se casa con Alma Mahler en 1915. Es un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, pero muy importante, es fundador del punto de inflexión más importante en la arquitectura moderna, o sea, el Bauhaus, la escuela de Bauhaus. Importante trabajo en la construcción de vivienda popular urbana. Franz Werfel nace en Praga, muere en Los Ángeles, es un novelista, dramaturgo y poeta austrocheco. Escribió en alemán, se le asocia con la corriente literaria del expresionismo. En su obra describe lo terrible de la guerra, su costo social, económico y humano. En 29 contrajo matrimonio con Alma Mahler y huyó a Estados Unidos desde Marsella cuando la persecución del nacionalsocialismo. Grandes creadores, grandes caminos, vidas vinculadas, enlazadas, continuadas, complementadas, herencia magistral, creatividad, complementariedad, búsqueda individual, colectiva y común, búsqueda del hombre. Somos afortunados al conocerlo, al conocer los espacios culturales, al entender su devenir y sobre todo al disfrutarlos. Como siempre, es un muy grato honor estar con ustedes. De esa misma expresión artística tenemos a Van Gogh y a Mark Ernst. Muchas gracias. Muy bien, José Luis, muy bien. Ótimo. ¿Tú Muy bien. puedes? Luis, te parabenizo, muy linda la presentación, muy interesante. Congratulaciones. Gracias. Bueno, José Luis, tú puedes Bellissimo. cerrar Pantalla. el compartilhamento. Yo supongo que sí. Hay así podemos todo. Ah, eu vou fazer o seguinte. Mira. Ah, Sí, así. sí. Bien. Sí, muy Muito bien. bom. Parabéns, belíssimo. La Belíssimo. Alma Mahler fue muy importante, ¿no? Muy importante. Destruyó corazones, ¿no? Creó y destruyó corazones. Sí, Fue musa de mucha gente, ¿verdad? Rompió o coração. sí, rompió. Sí, Rui. ¿Por qué usted se fascinaste por Oscar Cojoja? ¿Qué lo atrajo a usted? De entre todos estos expresionistas, ¿por qué tú escogiste este? Eh, Después de los artistas pintores que había estado yo mostrando en, en la página que mando por las mañanas, Sí. eh, todos eran clásicos, Ajá. todos eran ortodoxos y Isso mesmo. Kokoschka, que me gusta mucho, era un rebelde, era un creador per se fuera de lo cotidiano. Sí, Esto me hizo profundizar en Kokoschka. muy bueno. Sí. Ah, me desculpe, eu gostaria de acrescentar um item. Há 2 anos atrás, eu passei as férias de verão em Viena. E, obviamente, entre vários museus havia uma mostra
Essa foi uma coisa que me pegou, não era planejamento meu, uma amostra em Albertina, no Museu Albertina. Ele Ujú. tinha uma amostra há 2 anos atrás de expressionistas alemães. Eu vou dizer para vocês, Kokoschka tinha pelo menos metade de centenas de quadros expostos ali. Era uma coisa impressionante. A quantidade de trabalhos de Kokoschka era uma coisa que era assim, além de ser bonito, né? Quer dizer, é um trabalho interessante. Eu não vou dizer que eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele, mas com certeza tem muita gente que é. Mas do ponto de vista de ele era de uma não sei o substantivo que devo usar, mas era extraordinariamente prolífico. Isso realmente me marcou muito. Então, apenas corroborando ao fato, apesar da alma Mahler, ele produziu bastante. Él vivió muchos años, Kokoschka, Sí, verdad, verdad. más de 90 años, y pintó Sí. mucho. Sim, fantástico. Muito. Parabéns, Zé Luiz. Gostei muito da sua apresentação. Eh, Rui. ¿Cuál era la relación entre Kokoschka y Edvard Munch de Noruega? ¿Tiene alguna cosa juntos? No encontré que haya habido un contacto más allá del conocimiento de su obra, pero eh, Munch tenía una personalidad misógina. Kokoschka no. Kokoschka tenía una audacia en su capacidad creativa y la plasmaba en su obra. Muito interessante. Ô, José Luiz, quem que era misógino? Monge. Que odia a la humanidad. Munch. Munch. Sí. Sim. Munch está en desacuerdo con, con su obra como un vínculo con el público, Munch pinta para descansar, no Sim. para crear. Aham, Ah, que interessante. aham. Muito Eu queria, interessante. eu queria acrescentar que a outra metade dos quadros da Albertina, metade era do Kokoschka, a outra metade era do Chagall. Ajá. Que, aliás, as pinturas lembram muito umas às outras, né? Apesar da temática ser diferente, assim, o padrão visual lembra muito um ao outro, né? Aham. Mas os dois prolíficos do expressionismo eram eles. Muito interessante. Legal. Ô, José Luiz, pode ser que eu esteja enganado, mas em português, misógino é quem não gosta de mulher, que tem uma certa aversão a Sí, mulheres, sí, en não a español. humanidade. Mas eu não sei, em espanhol, não sei. Sí. Porque, En Eu não, sei porque español que eu tiene, quero lembrar que o Clint, ele tinha, não me lembro como era o nome da modelo dele, mas ele era apaixonado sí, pela modelo dele. sí, en español también tiene esa acepción, pero más que a la mujer, Kokoschka tiene varias mujeres a través del tiempo. La mujer es Alma Mahler, pero se casa, comparte su obra, comparte su casa, su creatividad con mujeres. No tiene una actitud hostil Aham. y creo que es importante que haya señalado este punto. Sim. bastante altruísta. Muito bem. Ok. Mais alguma pergunta?
José Luis, quero agradecer muito, muito a ti por la posibilidad de antecipar su presentación y que fue, bueno, le agradezco mucho. Fue un error con mi Brilhante. información. Entonces, y Afortunadamente, sí, afortunadamente estaba ya lista. sí, ya estaba Ahí listo. Ya, sí, sí. Yo lo había enviado hace un mes, una cosa así, ¿no? Sí. Más o menos. Eu gostaria de fazer, não ao José Luiz, mas ao grupo em geral, do nosso Sí, grupo que participa. Eu gostaria que menos pessoas assistissem o vídeo e mais assistissem ao vivo. Isso para homenagear a pessoa que tem o trabalho de fazer as sí, claro, apresentações. Claro que Verdade. todos, claro que todos nós temos os nossos compromissos, mas claro, vamos claro. tentar evitar os compromissos de segunda-feira e prestigiar quem trabalha aí, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, José Luiz. Muito bem. Muy bien, Gracias, José gracias. Luis, muchas gracias. Gracias. Obrigado, Graças. graças. Grande José. abraço. Até Até a logo. próxima. Até a Abraço, próxima. Ô, Parabéns. Wagner, Oi. a próxima apresentação, quem vai ser? Fala A aí. próxima vai ser da Batia Coin. Houve Finalmente. uma inversão. Hoje ela não podia, ela pediu para antecipar. Eu tinha combinado com o José Luiz, ele tinha topado, mas eu não mudei a programação. Daí eu mantive a programação errada. Então, esse foi o problema. Eu não tinha avisado o José Luiz, falei de última hora e ele pôde. Então, foi ótimo, a culpa foi minha. Ok. Frank Stella. Frank Stella, próximo. Faz parte, faz parte. Ok, gente. Valeu. Parabéns, José. Obrigado, Parabéns, Zé parabéns, Luiz. José. Parabéns. Tchau, Graças. tchau. Graças. Exatamente. Graças. Até mais. Tchau. Graças.